Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una experiencia de abducción terrorífica, asombrosa, inquietante y llena de detalles, una de las que más me ha impresionado a mí en mi carrera de investigador y sin duda una de las más visuales, porque los cuatro protagonistas de este incidente, Jim Vayner, Jack Vayner, su hermano, Chuck Ruck y Charlie Folth, eran cuatro estudiantes, los cuatro de menos de 25 años, de la Universidad de Massachusetts, en la Escuela de Arte. Bueno, el incidente que protagonizaron estos hombres forma parte de lo más oscuro de la ufología, y yo voy a contarles toda la experiencia pues de una manera científica y periodística, y bueno, pues ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones ante lo que les ocurrió a estos chicos, ¿no? Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos a los años 80. Hay un hombre que se llama Jack Vayner, que es diseñador gráfico, que no puede dormir. Es un hombre perturbado por muchas pesadillas que está teniendo y vive pues muy ensimismado porque le da miedo decir nada de estas pesadillas. Se lo cuenta a su esposa, pero su esposa no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Voy a comentaros exactamente las declaraciones de Jack Vayner en los años 80 antes de irnos directamente hacia el incidente. Dijo Jack Vayner: empecé a tener pesadillas realmente terribles que no podía explicar. Me encontraba en una habitación muy iluminada. No tenía ni idea de dónde estaba o qué estaba haciendo allí. A mi izquierda pude ver a mi hermano Jim y también a Chuck Ruck y a Charlie Folth sentados en algún tipo de banco, y todos estaban desnudos. Me preguntaba por qué no me ayudaban, por qué me sentía como si estuviera en peligro, y mientras yo trato de averiguar todo esto, me doy cuenta de que realmente hay un ente oscuro a mi lado, oscuro y sombrío, y acto seguido, de repente, surge una luz brillante delante de mí. Me despertaba sudando, respirando con dificultad y con la sensación de estar solo, en un estado de terror y conmoción. Estas son las declaraciones de Jack Vayner, y bueno, pues esto en el año 1988 tiene que acabar hablándolo con su hermano porque ya no puede más. Y bueno, pues su hermano Jim le confiesa que él también está sufriendo exactamente las mismas pesadillas. Dice, las declaraciones de Jim Vayner son también inquietantes, ¿no? Dice: siempre ha habido ciertos elementos de mis sueños que son los mismos que los de mi hermano. Dice: a menudo me despierto con la sensación de que algún tipo de criatura me está forzando o violando. Bueno, es interesantísimo a nivel de investigación que cuando hablan en abril de 1988 esos dos hermanos, resulta que se dan cuenta de que en sus sueños aparecen siempre Charlie Folth y Chuck Ruck. Y claro, ellos lo relacionan con algo que les ocurrió en el verano de 1976, en el mes de agosto, con esos dos compañeros de facultad, pues cuando hicieron un viaje de pesca a una zona desértica de Maine. Y entonces, bueno, pues nos cogemos nuestra máquina del tiempo y vamos a ver qué les ocurrió a aquellos cuatro hombres, ¿no? Estos cuatro chicos son compañeros de facultad y son aficionados a la pesca, y entonces organizan una excursión de campamento, como decían ellos, a una zona bastante desértica, llena de lagos, de lagunas, bastante inhóspita, en el estado de Maine. Bueno, lo que debería haber sido un viaje relajante y tranquilo, un viaje de pesca con los amigos, se convirtió prácticamente en una pesadilla. Tenemos que irnos hacia ese páramo desértico de Maine. Estamos hablando del extremo noreste de Estados Unidos, una zona que cubre miles de hectáreas de prácticamente de selva, bueno, pues un poco pues sin ningún tipo de actividad humana. Y resulta que la primera noche va perfectamente la excursión, pero durante la segunda noche, en un momento dado, Jim nota un objeto brillante en el cielo y se lo dice a sus compañeros. Voy a leer las declaraciones exactas de Jim. Dice: estaba simplemente flotando por encima de la copa de los árboles. No parecía estar moviéndose en ninguna dirección. Yo lo miré a través de mis prismáticos, tal vez 15 segundos, 30 segundos, y de repente se apagó desde los bordes
hacia el interior. Y aquí tengo yo que añadir que esto es como las televisiones antiguas y esto es una constante dentro de la ufología internacional. Sigue Jim diciendo: había algo en aquello que me dejó con una extraña sensación de que algo no iba bien, pero realmente no pensé en ello. Y a mí es una cosa que me ha parecido siempre muy curiosa, ¿no? El hecho de que Jim Vayner tuviese cierta intuición de que algo no iba bien, pero continuó con el viaje, ¿no? De estas veces que te da una corazonada, pero bueno, no dices nada porque dices, qué tontería, cosas mías, ¿no? Cosas suyas. Bueno, los hombres continuaron a través de aquel desierto, de aquellos páramos con lagunas, y en el cuarto día se decidió intentar pescar por la noche porque se estaban quedando sin provisiones. Entonces, para estar en el lado seguro del lago, pues estos 4 hombres hicieron una fogata muy grande, una fogata lo suficientemente grande como para tener un punto de referencia dentro del lago y para no perderse, porque claro, no tenían muchas luces allí, con linternillas, y para no perdernos, pues hacemos una gran fogata y siempre vamos a saber dónde estamos, ¿no? Bueno, entonces estos hombres hacen una gran fogata, la dejan encendida, ¿no? Y se meten en su barca, porque ellos van siempre con una barca y van de vez en cuando bueno, acampando y luego van recogiendo otra vez la barca y van avanzando por el río. Y bueno, pues estos hombres, llega un momento en el que Chakrak es el primero en darse cuenta de que no estaban solos. Dice este hombre, las declaraciones exactas son las siguientes. Dice: tenía la impresión de que había alguien mirándome desde detrás y, bueno, me volví sobre el hombro derecho y vi a ese globo grande y redondo de luz que se veía exactamente como lo habíamos visto 2 noches antes. Dice Jim Vayner: parecía un sol en miniatura, muy, muy brillante. Encendió la copa de los árboles como la luz del día y fue absolutamente silenciosa. Dice Chakrak lo siguiente, dice: después de ver aquello, unos momentos, decidimos tratar de hacer señales luminosas. Fue entonces cuando Charlie recogió la linterna y disparó un mensaje de SOS. Bueno, a mí esto, en este punto de la historia, ellos están viendo un objeto volador no identificado, más brillante que una estrella, y de alguna manera uno de ellos ya se ha sentido observado, ¿no? Y otros, de alguna manera, como que ellos empezaron a hablarlo, hacemos señales, no hacemos señales, hicieron señales, ¿no? Y de hecho, pues Charlie coge la linterna y marca 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos, que es la señal de SOS. Entonces, a solo unos cientos de metros de distancia, el ovni se mueve sobre ese grupo de árboles y comienza a moverse inmediatamente después de recibir esos avisos con la linterna, ¿no? El ovni empieza a cambiar de color rojo al color verde, porque al principio tiene como una especie de coloración blanca, pero cambia a color rojo, luego a color verde y luego un color amarillo blanquecino. Los hombres estaban mirando con temor en su barquita, preguntándose qué podría ser aquello, ¿no? Pues yo creo que todos habríamos reaccionado de la misma manera. En ese momento empiezan a hablar entre ellos y empiezan a decir, pues bueno, yo creo que esto tiene tanto diámetro, fíjate la copa de este árbol, tiene que medir tal, y entonces hablan de que tiene que medir unos 24 metros de diámetro, es un aparato bastante grande. En ese momento, Charles Ford, bueno, pues se da cuenta de que la luz comienza a moverse hacia ellos. Dice que la respuesta del objeto ante las señales luminosas fue instantánea, ¿no? Sigue diciendo Charles, dice, bueno, cuando la luz empezó a venir hacia nosotros, mi curiosidad fue satisfecha. Es decir, como que llegó un momento en el que ya no les empezó a hacer gracia lo que estaba ocurriendo, ¿no? Dice, se me cayó la linterna de la impresión. El único pensamiento en mi mente era llegar a la costa. Nunca miré hacia atrás. Fijaros la frase, ¿no? Nunca miré hacia atrás. Es en ese momento en el que el hombre pues ya tiene miedo, ¿no? Y ya no le gusta lo que está ocurriendo, ¿no? Los hombres empezaron a remar hacia la orilla con bastante velocidad, ¿no? Y dice Jack Vayner, dice, recuerdo que miré por encima del hombro tratando de mantener un ojo sobre este objeto, ya que venía detrás de nosotros. Ya estaba muy cerca de nosotros. Estaba casi encima de nosotros en ese momento. Recuerdo haber pensado que no íbamos a poder ir más deprisa remando. Es decir, esta gente tenía miedo en ese momento, ¿no? Entonces, el objeto se arrimó
silenciosamente a los hombres. Desesperadamente comenzaron a remar cada vez más fuerte, lo más rápido posible, ¿no? Y en ese momento un rayo de luz salió debajo del objeto, envolviendo a los hombres y a la canoa. Bueno, su siguiente recuerdo es estar de vuelta en la costa, ya en la orilla, mirando al objeto brillante, de pie y parados. Estaban de pie, mirando fijamente, como con la mente en blanco, con los ojos en blanco, a la nave, que se veía ya perfectamente como una nave con ciertas ventanillas, y se movía sobre el lago, bueno, con una altura no más de unos metros, ¿no? Estaban como prácticamente obnubilados. De hecho, Folth señaló con su linternilla otra vez al ovni, pero esta vez el ovni no hizo ningún tipo de movimiento más, nada más que se elevó y se apartó de sus vistas, yendo a toda velocidad hacia el firmamento. Las declaraciones de Jim Weiner, por ejemplo, son interesantísimas. Dice: podría coger una piedra y tirársela a esa cosa. Estaba muy cerca y luego, de repente, en unos pocos segundos, fue como una estrella, otra luz en el cielo. Luego Chuck Rock, por ejemplo, dice: recuerdo salir de la canoa e ir hacia el camping. Y recuerdo que no hubo pánico. La gente parecía estar muy relajada. Esto es interesantísimo porque Jim Weiner lo primero que piensa es en tirarle una piedra a aquello, ¿no? Y lo segundo que pasa es que Chuck Rock comenta que nadie comenta nada, ¿no? Parece como cierta tranquilidad, apenas comentan nada sobre el camino y tal. En mi opinión podrían estar bajo una especie de influjo mental, o su mente de alguna manera estaba tratando de aceptar o tratando de no colapsarse ante lo que había ocurrido. Aquellos hombres se dieron cuenta de que había pasado algo raro, porque ellos supuestamente habían estado bueno, pues en toda la experiencia unos 20 minutos fuera de la fogata, pero cuando llegaron a la fogata se dieron cuenta de que la gran hoguera se había consumido. Bueno, aquel fuego había estado en combustión cerca de 4-5 horas y apenas quedaban las brasas. Tenían un missing time, un tiempo perdido. Bueno, claro, Jim Weiner recuerda, dice: lo raro es que no nos quedamos durante horas a discutir sobre lo que había pasado, que es lo que uno pensaría de 4 personas a las que le habría pasado esto. Nos parecía que estábamos muy cansados y queríamos irnos a la cama. A la mañana siguiente nos levantamos y fuimos hasta el siguiente campamento. Bueno, resulta que al día siguiente ellos recogieron las pertenencias y se dirigieron a regresar bueno, pues al otro lado del lago y bueno, pues prácticamente volvieron a casa después de esto, ¿no? Pasaron los años, este grupo no volvió a hablar de todo esto, pero sí que es cierto que Jack Weiner empezó a tener pesadillas desde el mismo día en el que ocurrió esto. Bueno, la experiencia quedó como una anécdota que contaban a sus amigos, pero realmente nadie les creía, ¿no? Y no sabían muy bien explicarlo, ¿no? Es que muchas veces estos temas son tan difíciles de explicar y todo esto, ¿no? Pero Jack Weiner seguía teniendo pesadillas y, como hemos comentado al principio, se tiró 12 años teniendo pesadillas hasta que habló con su amigo Jim Weiner y le comentó lo mismo, ¿no? Esas pesadillas eran obsesionantes, eran pesadillas opresivas en donde ellos siempre se veían exactamente de la misma manera, ¿no? Ellos como en una camilla siendo forzados por unos seres como de un aspecto de mantis religiosa, es decir, con una cabeza muy pronunciada, con un mentón muy afilado, con unos ojos ahuevados muy negros, con una cabeza sin ningún tipo de pelo. Eso sí, de alguna manera, pues con antropomorfos, es decir, con cuerpo, con brazos, con piernas, pero con una cara excesivamente perturbadora, prácticamente como si fuesen insectos, ¿no? Esas pesadillas obsesionantes siempre estaban con las mismas escenas, ¿no? Jim viendo a estos seres como estaban forzándole, ¿no? Sintiéndose violado o sintiendo que tocaban su cuerpo desnudo y también viendo a su hermano Jack y a los otros dos. Y Jack le pasaba lo mismo, pero viendo a Jim y a los otros dos. Bueno, finalmente, en 1988, Jim contactó con un investigador de ovnis llamado Ray Fowler, que estaba dando una conferencia sobre abducciones, y este hombre se presentó allí y le dijo: tengo un problema.
Y bueno, pues Ray Fowler dijo, pues bueno, pues le escuchó, ¿no? Y bueno, pues le escuchó y siguió el caso, ¿no? Y les recomendó que los 4 tenían que pasar un detector de mentiras, los 4 tenían que ir a hacer una hipnosis regresiva y tenían que hacer una terapia con psicólogos para intentar saber qué es lo que les había ocurrido. Bueno, Ray Fowler hizo que los psicólogos fuesen diferentes, hizo que las máquinas de la verdad fuesen diferentes, hizo que aquellos testigos intentasen no hablar entre sí para saber si sus testimonios eran idénticos. Y el tema fue más espeluznante de lo que se podía uno llegar a pensar, porque bajo hipnosis cada uno de los hombres contaron experiencias aterradoras, recuerdos reprimidos que no se acordaban y que parecían que estaban ocultos dentro de su mente. Y esto lo hemos hablado muchas veces, que muchos abducidos tienen un tiempo perdido, y en ese tiempo perdido como si se les eliminase parte de la memoria que solo podría ser recuperada con esta hipnosis regresiva. Y bueno, pues independientemente entre sí, cada uno de ellos sacó conclusiones increíbles, ¿no? Los 4 dijeron que fueron llevados a bordo de la nave, los 4 indicaron estos seres con rasgos típicos de grises, pero con esa forma prácticamente de mantis religiosas, y además unos detalles que eran bastante escabrosos, ¿no? Los extraterrestres les obligaron a desnudarse. Y les forzaron a hacer exámenes médicos tomando muestras de piel, fluidos de su cuerpo, su sangre, su orina y su semen. Los extraños seres humanoides, bueno, tanto en las pesadillas como en las hipnosis regresivas, eran descritos con esos ojos tan grandes, y además todos ellos hablaban de que tenían un brillo como metálico, brillantes, sin tapas, y decían además que las manos, los brazos, bueno, pues tenían como 4 dedos, ¿no? Claro, dentro de toda la casuística ufológica internacional, hay pocos casos que estén mejor descritos a nivel visual que estos, porque resulta que estos chicos eran artistas y entonces se dedicaron, después de estas experiencias de regresión hipnótica y de estas pesadillas, a pintar lo que les había pasado. Y entonces, bueno, pues tenemos detalles muy exactos. Los artistas tienden a tener una mayor retención de los detalles y, bueno, pues había imágenes de estos seres grises prácticamente como si fuesen insectos, ¿no? Con esos ojos almendrados, como decíamos, con una especie de arrugas aquí en la parte de la frente, con 2 orificios en la nariz y una pequeña hendidura de la boca. También aparecían algunos extraños utensilios que parecían cogerles de las extremidades y eran utensilios, bueno, pues una tecnología extraña. Luego también hablaban de las manos, que eran como una especie de garras con 4 dedos. Hablan, por ejemplo, de momentos y además de hecho lo recrearon, momentos que eran, bueno, espeluznantes, en el que aquellos seres pues prácticamente estaban pues unos forzando a uno que estaba en una camilla y los otros vigilando a los otros 3 que estarían esperando desnudos como una especie de banqueta. Bueno, aquellos seres cuando estaban custodiando a los 3 hombres en la banqueta se les acercaban muy cerca y entonces, claro, ellos decían que les impactaba muchísimo ver los rasgos tan cerca, ¿no? Bueno, dentro de los dibujos que hicieron había como una especie de pues manos biomecánicas con pinchos, bastante interesante. Luego, por ejemplo, hablaban de que tenían, y esto aparece también en los dibujos, como una especie de monos azules. Luego también hablaban de bueno, pues esa tez blanquecina, ¿no? Incluso como una especie de, se veía la pequeña musculatura como si fuesen muy enjutos, ¿no? Bueno, hablaban prácticamente también de la mirada. Ellos sentían la mirada, en lo que más les impresiona siempre, ¿no? Como a todos los casos de abducidos, esa mirada, ¿no? También hablaban de detalles como que veían las ventanillas en algunos momentos de la experiencia y también desde fuera se acordaban de cuando habían sido depositados desde fuera, porque resulta que 2 de ellos habían sido dejados en la orilla y otros 2 habían sido dejados en la barca. Y resulta que los que habían sido dejados en la barca veían las
la escena de cuando estos seres estaban depositándoles en la barca, y uno de ellos incluso estaba en el agua, ¿no? Bueno, también llegaban a ver las luces de las ventanas saliendo, ya desde fuera cuando estaban ellos, ¿no? Pero sobre todo les impactaba mucho el hecho de poder ver toda la experiencia y pintarla desde diferentes puntos de vista, porque ellos, por ejemplo, pintaron la escena de cuando estaban esperando y se veía a su compañero que estaba siendo examinado, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera el ser delante de ellos, ¿no? Y hay bastantes pinturas y bastantes, dibujos gráficos que realmente exponen lo que les ocurrió, su verdad, lo que ellos contaban que era su verdad, ¿no? Bueno, lo que voy a comentar ahora son extractos de las sesiones reales de regresión hipnótica. Y por ejemplo, Jim Weiner habla de lo siguiente, dice: son ellos, ellos no saben qué hacer. Creo que piensan que voy a venir a atacarles. Voy a hacerlo. Siento que voy a hacerlo. El primero que se me acerque voy a estrangularlo. No me gustan estas cosas, no me importa de dónde vienen. No deberían estar haciendo esto la gente. Jack Weiner cuenta lo siguiente en su regresión hipnótica. Dice: ellos están ahí. Su cara está justo en mi cara. No sé por qué. No lo quiero saber. No quiero saber lo que quieren. Ellos están diciéndome cosas. En mi cabeza están diciéndome cosas. No tengas miedo, me dicen. Haz lo que decimos. Solo haz lo que decimos. Charlie Folth comenta en su regresión hipnótica: es como un consultorio médico. Yo entiendo que es un entorno frío como el consultorio de un médico. Nos pusieron un panel sobre el pecho y nos rasparon los brazos y el pecho, las piernas y los muslos. No debería estar aquí. Quiero estar de nuevo en la canoa. Solo pienso en eso. Y luego, por ejemplo, Chuck Rack expone, ¿no? y empieza a ver lo que los extraterrestres están haciéndole a Charlie. Dice: veía una especie de dispositivo sobre él. Tiene la cabeza inclinada hacia atrás y le están forzando. Es casi como si sintiera su dolor. Nosotros no podemos ayudarle. Todo lo que podemos hacer es verlo. Bueno, como hemos visto, unas escenas realmente duras dentro de la historia de la ufología, fascinantes a nivel de investigación, pero claro, esta gente estaba sufriendo un secuestro, ¿no? Una violación de sus derechos humanos, ¿no? Prácticamente como cobayas de laboratorio, ¿no? Bueno, como vemos, parte de la abducción se trata de cuestiones muy personales, ¿no? El hecho de delicadas tomas de fluidos, ¿no? Orina, semen, manipulación de sus órganos genitales, ¿no? Aquellos hombres realmente fue algo muy traumático para recordarlo y todo esto, ¿no? También otras pruebas médicas que ellos consideraban humillantes. Bueno, todos los hombres recordaron el procedimiento de abducción y se pudo hacer una especie de puzzle con todas sus experiencias y bueno, pues prácticamente formamos una imagen completa y típica de una abducción como se ha visto muchas veces de este tipo de seres grises, eso sí, esta vez con una especie o con un híbrido de este tipo de seres pues más insectoide, más con una cabeza como más de mantis religiosa. Eso es lo que les impactaba tantísimo a esa gente, ¿no? Bueno, los acontecimientos que narraban fueron los mismos, la prueba del polígrafo la pasaron los 4 y bueno, pues hubo diferentes psicólogos que se interesaron por el tema. Uno de ellos fue el psicólogo clínico William Cohn, que hablaba de que esto podría ser realmente inducido por la cultura popular, que podían haber sido secuestrados por algún tipo de organización gubernamental o no gubernamental y haber sido haber tenido experimentos con ellos, ¿no? Y de alguna manera este hombre decía que la experiencia, que era un movimiento impulsado por los medios de comunicación y además cíclico. Decía: la gente oye hablar de los casos, viene en la televisión, viene en la radio y ellos piensan que pueden haber tenido la misma cosa, ¿no? Y de alguna manera ellos alimentan a sí mismos esa sensación alienígena, ¿no? Pero por ejemplo había otros autores como John Mack, psiquiatra, premio Pulitzer de la Universidad de Harvard, que hablaba de que por lo general, y yo voy a comentar las declaraciones exactas, decía: por lo general son personas que no tienen interés alguno en los secuestros, no han leído sobre ello, no están familiarizados con los seres y están sorprendidos y asombrados cuando se enteran de que alguien más ha tenido estas mismas experiencias. Así que no hay material en los medios de comunicación al respecto, porque todo el mundo tiene miedo de contar estas cosas.
Bueno, a mí me parece muy sorprendente el parecido de todos los 4 testimonios, ¿no? El tema de que pasaran las sesiones de hipnosis y el polígrafo, pero esas extrañas pesadillas en donde se veían tomados y se veían examinados médicamente por la fuerza, pues son prácticamente reminiscencias que habían, bueno, pues que tenían aquellos seres, o eran quizá experiencias de abducción nuevas que iban teniendo por separado, porque hemos aprendido en la ufología que muchas veces estas experiencias de abducción son cíclicas y de hecho pues van pasando incluso de generación en generación, es decir, incluso a los padres, a los hijos, a los nietos, así, ¿no? Me interesa mucho el hecho de que estos 4 hombres fuesen artistas, nos han dejado un legado a través de sus imágenes que es impagable dentro de la investigación, el hecho de que fuesen con esas cabezas de insectos tan impresionantes, el tema del missing time, ¿no? ¿Cuánto duró su experiencia? El hecho de que estos seres hagan este tipo de experimentación prácticamente como una tortura, ¿no? Como nosotros tratamos a los animales de laboratorio, ¿no? Y yo creo que esto es algo que nos pone un escalafón por debajo de la pirámide alimenticia, ¿no? Por eso es tan incómodo para comentar al respecto de las autoridades, ¿no? Y de los gobernantes del mundo, ¿no? No es algo que yo creo que ellos puedan llegar a concebir como algo seguro, ¿no? Nuestra sociedad siempre necesita seguridad y confianza en que somos lo mejor o somos los número 1, ¿no? Bueno, hay también una parte de inmersión mental, ¿no? Una telepatía de estar continuamente diciendo que tenían que hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Que estuviesen tranquilos y también yo pienso que cierta control de la situación, porque claro, evidentemente esos hombres desnudos lo que están pensando es en defenderse, ¿no? Y de alguna manera esa gente estaba como hipnotizada y quizá esos momentos en donde esos seres les acercan tanto es para fomentar y aumentar la hipnosis para que esos hombres, ante la rabia que están sintiendo al ver lo que están sintiendo, pues no les ataquen, ¿no? Por otra parte, hay una interacción previa porque no es normal estar haciendo una señal de SOS ante un objeto volador no identificado, ¿no? De todas formas, aquellos hombres estaban totalmente indefensos, realmente no podían hacer gran cosa, ¿no? Y también esa imagen de no discutir en el camino de vuelta, ¿no? Yo creo que todavía estaban bajo el influjo de la hipnosis mental, ¿no? De lo que les había ocurrido, ¿no? Bueno, los 4 hombres nunca se han retractado de sus declaraciones y bueno, pues yo me quedo con las declaraciones de Charlie Folth, que son una de las más tremendas de la historia de la ufología, ¿no? Para terminar este videoprograma, que dice: esto ocurrió. Si usted lo cree, pues muy bien. Si no lo cree, no me importa. No me importa, porque ¿sabe qué? Ocurrió. Bueno, pues esto es la impresionante experiencia que tuvieron aquellos hombres en Alagas y yo creo que, bueno, pues es un testimonio espectacular, muy visual, lleno de detalles y que nos ayuda a saber un poco más qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque yo siempre he pensado que cerca del fenómeno abducción hay una obsesión genética por parte de algo que no sé explicar, que a veces se presenta con una forma de grises, otras veces se presenta con otra forma de otros humanoides, pero parece interesado en ciertas líneas genéticas de la población de los seres humanos, ¿no? Porque siempre está la misma pregunta: ¿por qué ellos y no los demás? Quizá porque ellos tenían algo en su genética que esa gente podría estar buscando, fuesen quienes fuesen, ¿no? Haya lo que haya detrás del fenómeno de estos extraterrestres o estos seres dimensionales o adimensionales, ¿no? En este caso con forma de mantis religiosas. Bueno, creo que es uno de los testimonios más impresionantes que he tenido oportunidad de conocer en mi carrera de investigador y bueno, pues espero que les haya fascinado, igual que me fascina a mí. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.